vamos a hacer la segunda parte para que podamos hablar de Antioquia específicamente. Entonces, hice esa interrupción para que no nos quedara mucho la continuidad del programa. ¿Ok? Claro. Porque estabas empezando ya a hablar de Federico Gutiérrez, de Creemos y de nuestro mal recordado ciudadano Daniel Quintero. Vamos a enfocarnos entonces, pero primero hagamos una conclusión de país. Yo sí quisiera que en tu opinión dieras una conclusión de lo que podemos ver hoy y esperar para el año 2026. Entonces vuelvo a repetir, el pueblo colombiano es más grande que sus dirigentes. Yo no le tengo temor a si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo tal candidato con tal candidato. Yo creo que el mismo pueblo les va a exigir que elijan un solo candidato presidencial. La pela se le va a dar a Petro en un esquema muy fácil. Él está empeñado en la consulta para sacar adelante su reforma laboral. Pues la gente, sin mucha presión, los mismos dirigentes dijeron, muy simple, abstención. El pueblo debe abstenerse, punto. Y no gana la consulta Petro. Simple. Entonces no hay que hacer grandes conversaciones. Una decisión del pueblo. Es una decisión del pueblo. Abstenerse. Eso ya es un común denominador. No hay que hacer muchas reuniones, conciliábulos. No. Abstención. Punto. Eso le va a dar una pela a Petro de tal magnitud que va a ser una patada en el trasero. Y hasta ahí va a llegar. Yo creo que tenemos que ir allá. Y eso es simple. Y ya empezaron los líderes a decir, sí. Ya Peñalosa dijo, abstención. Enrique Gómez Hurtado dijo, abstención. Germán Vargas Lleras ya dijo, abstención. Ya está Gaviria diciendo abstención. No nos enredemos la vida. Me guste o no me guste, Fajardo, Claudia López, no. Abstención. Y esa es la patada. Y ese es el primer triunfo. Y esa es la patada a Petro. Entonces el pueblo es más grande que sus dirigentes. Cosas elementales. Entonces, frente a consulta popular, yo llamo a la abstención. Y él no va a lograr el número de votos necesarios. Que entre otras son como 13.600.000. Demasiado. Entonces, es un juego matemático. Entonces, démosle la primera patada o recto a la mandíbula a ese señor Petro para que sepa que el pueblo es más importante que sus dirigentes. Y con eso salimos del tema nacional para prepararnos volvemos al principio, a consolidar la democracia en Colombia. Como hizo Carlos R. Restrepo, el doctor Carlos R. Restrepo, cuando finaliza la Guerra de los 1000 días, con una constitución de 1886 hecha un desastre, porque fue fruto de la hegemonía de un partido, al que yo quiero mucho, el Partido Conservador. Él dijo, no, así no se logran las cosas, y llama al gran dirigente del Partido Liberal, Benjamín Herrera, y dicen, venga, organicémonos. Y organizan un partido republicano y ganan las elecciones del 10 al 14. Presidente, Carlos R. Restrepo. Y luego, cuando Olaya Herrera, en el 30, fue candidato presidencial, no fue por el Partido Liberal. No fue por el Partido Liberal. No, fue por un movimiento de concentración nacional. ¿Y quién fue su gran adalid? Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo fue ministro de gobierno, después de haber sido presidente, fue ministro de gobierno del doctor Enrique Olaya Herrera. Ahí tiene dos momentos muy interesantes. 10 al 14, Carlos C., Benjamín Herrera. 30 a 34, Enrique Olaya Herrera, apoyado por el conservatismo antioqueño. Eso me hace recordar de algo de lo que hacen los jesuitas. Ellos pueden ser provinciales y termina el periodo del provincial y pueden ser el padre espiritual de cualquier colegio en cualquier parte. Un tema de humildad, ¿no? O de sencillez que hicieron en esa época estos ciudadanos, que pocas veces se ha vuelto a ver, o tal vez nunca. No se ha vuelto a ver porque ha faltado grandeza por ejemplo, el doctor Carlos Alberto Lleras Camargo, después de ser presidente, se le veía en una bicicleta por Chía. En su casa de campo. Una bicicleta, y creo que después fue concejal de Chía. Fue concejal de Chía. Alberto Lleras Camargo. Sí. Entonces, así hay que ser. Okay. Usted fue presidente, pero puede ser concejal. ¿Cuál es el problema? Venga, préstele un servicio
a su pueblo. Con mayor experiencia, con mayor conocimiento, Exacto. con una mayor dignidad inclusive. Exacto, usted no puede quedarse en Bogotá, vuelva a su región. El tema autonómico es muy importante, que la región vuelva a tomar importancia. Y por eso es tan importante nuestro gobernador, nuestro alcalde, porque están llamando la atención y están concitando a otros alcaldes y a otros gobernadores, y ahí está, como decía en estos días un periodista, una muralla que se le levanta al centralismo asfixiante. El comunismo es centralista, la democracia no. El comunismo es centralista, es la única manera de mantener el control. Es que el comunismo es fascismo, el fascismo es socialista, el comunismo es socialista. Recuerde usted que la Segunda Guerra comenzó por la unión de los totalitarismos, la unión de Stalin comunista con Hitler fascista. Se toman Polonia y sacaron la Segunda Guerra Mundial. Después lo traiciona, lo ataca y bueno. Pero ya es un tema de tradiciones. Sí, pero eso es lo mismo, los extremos se unen, se tocan. Y no puedo olvidar a Mussolini, ¿no? Ahí pegado. Pero es que Hitler era el alumno más importante de Mussolini. Sí. El fascismo italiano da origen al nazismo alemán. Pero esos son totalitarismos y no podemos caer en los totalitarismos. Volvamos a la democracia, a esa poder democracia representativa. Participativa. Y participativa. Participativa, porque ya cambió. Sí. Ya no es la representativa, sino que la yo elijo y me voy, sino chao. que me quedo, como el tema de la revocatoria. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, Julio. Por eso hablamos de país y volvemos nosotros a la autonomía. Sí, claro. A nuestro propio problema que tuvimos. Bueno, muchas regiones de Colombia lo tuvieron. Actos revocatorios en muchas partes, pero por azares de la vida no pasa nada. Pero centrémonos en el... pero antes de eso quería recordar que Héctor Quintero Arredondo ha sido el promotor y místico en el tema de la autonomía antioqueña, ¿no? Hay que reconocerle esa gran labor, que lo apoyamos, hacemos parte. Y usted Cuando también. Yo fui concejal, traje 2 profesores de Europa, ¿sí? De España y de Italia, para que nos hablaran de las autonomías, porque el ejemplo de la autonomía viene de allá. Vuelvo a repetir, estudiemos la historia española, las autonomías. Los comuneros en España, es que los comuneros no fueron aquí solamente, hubo comuneros en España y hubo comuneros en Italia. Entonces hay que aprender de eso porque la raíz de todo está allá y hay que desarrollarla aquí. Y ambos haremos parte del grupo autonómico, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Hombre, Julio, recuerdo el primer año del alcalde Daniel Quintero. A finales de ese año, digamos, ya nos estábamos viendo en Medellín la problemática que se vivía. Y usted lideró un grupo de antioqueños, entre los cuales, me cuento yo por invitación suya, se constituyó primero Antioquia. Y usted, siendo consciente de la problemática que vivíamos, nos fuimos a jugar todos con la revocatoria. Esa revocatoria tenía un verdadero interés, que era quitar un hombre que no dirigía adecuadamente los destinos de una ciudad. Cuente un poquito toda esa historia, que ya es historia, y por qué al final lo logramos. A ver, es muy interesante porque ese es un ejercicio de democracia representativa. Volvamos a lo mismo, la Constitución del 91 es más maravillosa de lo que la gente piensa. La Constitución del 91 es una Constitución que arranca de abajo hacia arriba, cree en el pueblo, cree en el ciudadano, y entonces creó unos mecanismos de participación para no dejar todo en manos de los elegidos. No, elija alcalde, gobernador y váyase para casa, 4 años a esperar. No, entonces se crean los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo? La consulta popular. ¿Cómo? La revocatoria del mandato. ¿Cómo? El cabildo abierto. ¿Cómo? La asamblea constituyente. ¿Cómo? El plebiscito. Entonces hay unos mecanismos maravillosos para que el pueblo esté en sintonía permanente y se exprese y se respete su decisión. Según la Constitución tenía que respetarse. Entonces,
cuando ocurre lo de Quintero, que todo el mundo decía, ¿quién es Quintero? Nadie sabía. Todo el mundo dice, bueno, apoyemos a Quintero. Pues le ganó a la división, porque es que aquí la memoria hay que recordarla. Aquí hubo una desafortunada división entre dos importantes dirigentes. Uno, Alfredo Ramos Maya. Dos, Federico Gutiérrez. Porque Federico planteó un candidato, Santiago Gómez, al que no conocía a nadie, que fue simplemente secretario de despacho, amigo. Y Alfredo, pues ya había sido senador, estaba el Centro Democrático apoyándolo, el hijo de Luis Alfredo Ramos. Y cómo es posible que no se hayan unido Federico y Alfredo. No hubo Dios posible. Eso es el colmo. Y hay que reclamárselos a los dos. Porque por la ciudad debieron haber cedido. Y cada uno pensaba que era el ganador. No. Y no iba a ganar. Fico sabía que no ganaba con Santiago Gómez. A Fico hay que reclamarle eso. Es que Fico no puede ser pues el gran Fico. No, Fico tiene aciertos y errores. Ese error hay que cobrárselo a Federico Gutiérrez. Y hay que cobrárselo a Alfredo Ramos. Porque es que también había que hacer lo imposible para la unión. No se logró. No se logró. La vanidad, la maldita vanidad. Se coló por la mitad y es que Quintero, y nadie sabía quién era Quintero. Bueno, pues resulta que Quintero resultó ser un camaleón que había estado en el Partido Liberal, que fue candidato por el Partido Conservador, que había estado en el Partido Verde, que había creado es que el Partido del Tomate, o sea, había estado en todas partes. Lo único que le importaba a Quintero era él. Y lo demostró apenas llega a la alcaldía. Incautó al Centro Democrático. Todos los concejales del Centro Democrático se filaron con Quintero. Todos. El único que no fue Ramos Maya, porque Ramos Maya no fue elegido concejal. Ramos Maya era, como fue el segundo candidato a la alcaldía con mayor número de votos, por derecho propio fue concejal. Entonces el único que se opuso a Quintero fue Alfredo Ramos Maya. El resto, nadie les ha cobrado. Nadie le ha cobrado a Sebastián López. Nadie le ha cobrado a Simón Molina, que está ahora con Fico. Nadie le ha cobrado a Lina García, que está desaparecida. Nadie le ha cobrado a Natalie Vélez, que tiene al marido de concejal. Nadie le ha cobrado a Paulina Aguinaga. Nadie le ha cobrado a Gabriel Dim. Esos seis concejales apoyaron a Quintero. A la gente le olvidó. Y después tuvieron que dar un... Después porque llegué yo. Porque llegué yo al consejo y entonces empecé a dar la pelea y entonces ya éramos dos, ya éramos Ramos Maya y yo, y empezamos a cuestionar y los otros tuvieron ya por orden de Uribe a afilarse. Pero entonces los que nos dimos cuenta del peligro de Quintero Calle, solamente inicialmente fuimos dos. Y hicimos una verdadera oposición. Desde antes habías creado o constituido con este grupo de antioqueños. Porque me di cuenta del peligro que había, claro, que es lo que yo no entiendo, cómo estos concejales que ahora figuran tanto no se habían dado cuenta, cómo Uribe no se había dado cuenta. Entonces creamos un movimiento para salvar Antioquia. Estudiamos, vimos los mecanismos de participación ciudadana y encontramos que había uno que era revocatoria del mandato. Lanzamos la idea, creamos una corporación, nos unimos con otros grupos. 4 o 5 grupos, ¿no? 5 grupos que encontramos en la misma línea y conformamos entonces el proceso, iniciamos el proceso. Entre otras cosas, de esos grupos surgió el Guri, que hoy es concejal. De esos grupos, sí, el Guri, Alejandro Posada, Luis Alfonso Vélez, Luis Alfonso García. Bueno, salió un poco de gente y la ciudad nos creyó y ganamos. ¿Quién se opuso? El establecimiento, el pueblo constituido, perdón, el poder constituido violó el poder constituyente.
porque contra viento y marea, el primero que se nos fue encima, el presidente Duque. El presidente Duque dijo, es que no es momento de revocatorias. ¿Quién le dijo al presidente que él podía decir eso? Es el pueblo, es un derecho del pueblo. Pues fue el presidente Duque. Y ahí se equivocó. Pues claro, y hay que decirlo. El segundo, el registrador del Estado Civil, que hoy soy el director del partido de la U. Ese fue otro que se opuso y congeló, suspendió la revocatoria. Dice que porque había una pandemia, como si no se pudiera utilizar 1000 esquemas. Entonces, contra viento y marea, cumplimos todos los requisitos. Se cumplieron las firmas. Conseguimos las firmas. ¿Quién consiguió las firmas? La gente de la calle, el pueblo. Yo digo que el pueblo es más grande. Aquí ningún partido político nos ayudó. El Centro Democrático nos ayudó. Nadie. Dijeron la revocatoria, pero está Julio González, yo no era concejal todavía. No era concejal. Yo no fui porque me faltaron 50 votos. Yo saqué 8.550 votos y me ganó Corredor, puesto por Uribe, por el Centro Democrático. ¿Cómo me parece? Albert Corredor, el íntimo de Quintero. Es que Uribe pues tiene más ojo, pues tiene ojo para un sucio pues también. Bueno, entonces, le ganamos a la registraduría, pusimos tutelas. Salimos a la calle y la gente del común, las señoras iban a mi oficina, yo quiero participar, las señoras recogían firmas en los restaurantes, en las tiendas, en la calle. En la calle nos veían, ¿dónde está para firmar? Y logramos y obtuvimos el número que había que hacer y no nos dejó la registraduría. Un ardid técnico que se inventaron. No, el Consejo Nacional Electoral fue otro tramposo, que violando la Constitución y la ley, lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral es político, porque allá tienen representación los partidos políticos. Entonces, Duque no ayudó, violando la Constitución y la ley. Y los otros tampoco. Entonces, que porque Quintero Calle puso una denuncia de que se habían violado los topes que recogieron, dice que suspendieron los procesos. Entonces, ese fue el tema. O sea, el poder constituido violó la Constitución y no dejó que se votara la revocatoria. Hubiéramos tenido un éxito rotundo. Quintero le tenía pánico a eso, por eso fue a Bogotá, contrató abogados, corrompió el poder constituido, corrompió el Consejo Nacional Electoral, corrompió la registraduría. Quintero es un camaleón, Quintero es un peligro y es petrista. Ese es el esquema, porque son gente que se camufla, engaña al pueblo y luego sale. Esos son los verdaderos tiranos a los que hay que derrotar en las elecciones del año entrante. Hombre, ¿qué enseñanza nos dejó la revocatoria, no? No hay que pelear contra el pueblo, sino hay que luchar contra la institucionalidad que impide que se desarrolle esa manifestación popular. Hay que enseñarle al poder constituido que tiene que respetar más al pueblo. Y ahí le faltaron pantalones a los dirigentes políticos. El Centro Democrático no la defendió. El Partido Conservador no la defendió. Cambio Radical, ningún partido. Éramos ciudadanos. Fue ciudadanos de todos los partidos. Sí. Pero ahí le faltó a Fajardo, le faltó a Claudia López, le faltó a Uribe, le faltó a todos. Tal vez que defendieran ese proceso. La única revocatoria que se concluyó con una votación adversa fue la de Cúcuta, ¿cierto? Hubo una revocatoria, de un pueblo chiquito. Un pueblo chiquito. Un pueblo chiquito, no recuerdo dónde. Sí. Pero es que también hubo errores. Yo creo que hubo miembros de la revocatoria que se fueron a hablar a todas las revocatorias. Y te les dio por hacer revocatorias en todo el país. Eso fue un error. Y yo le cuestiono eso al Guri, que se fue a alborotar a todas las revocatorias. Lo que pasa es que como el gobierno no dejó, entonces se unieron todas y yo creo que eso fue un error. Debieron haber dejado solo la revocatoria. Pero fue un ejercicio democrático muy bonito. Pero fue espectacular, logramos las firmas, logramos el aval de la registraduría. Es que no nos dejaron ir a votar. No nos dejaron ir a votar. Eso fue lo que faltó. Eso es una sinvergüencería. Vuelvo a repetir, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral son responsables de haber
dejado que Quintero Calle hubiera terminado como alcalde de Medellín. Y eso fue Hombre, un error descomunal. hicimos tal vez en esa reunión de Primero Antioquia una propuesta de que hiciéramos por lo menos el simulacro de votar, de invitar a la ciudadanía que pusiéramos puestos de votación y hiciéramos una manifestación. Al final no se hizo ni se aprobó, pero eso hubiera sido una gran enseñanza también. No lo hicimos. Es que no nos dejaron. No, pero ni la simbólica que se había propuesto, de decirle, bueno, no la aceptaron, vamos nosotros y ponemos los puestos, acompáñenos los ciudadanos. Hubiera sido una enseñanza extraordinaria. No teníamos la plata tampoco. No hubo plata, no, es que eso vale un poco de plata, pero se pudo haber hecho. Si hubiéramos tenido el apoyo de los organismos de control, del Ministerio Público, ¿cómo es que yo increpé al personero de Medellín? Yo le dije algún día cuando empezó a hablar de sus ejecutorias, le dije, usted me hace recordar al general Lafayette, que fue llevado a la silla de los acusados por los franceses, porque él era francés. Y él les respondió, no recuerdo vuestros rostros en los campos de la independencia americana. Yo como francés revolucionario fui a los Estados Unidos a luchar contra los ingleses. Ninguno de ustedes estuvo allá. Y le decía yo al personero, no recuerdo vuestro rostro en los campos de batalla donde se libró la revocatoria de Medellín. Ni la Procuraduría, ni la Personería, ni la Contraloría apoyó un movimiento ciudadano lícito y constitucional. Nos dejaron solos. Y con un ímpetu extraordinario que había en el momento. Y logramos las firmas, avaladas por la... No nos dejaron votar. O sea, hay una violación. Todavía tenemos mi oficina de abogados, que tú la mencionaste ahora, González Abogados, hizo la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está. Algún día nos darán la razón de que el Estado colombiano violó la Constitución Política de Colombia. Vuelvo a repetir, la Constitución nuestra es participativa. Y los que no creen en eso, pues violaron esa cosa. Petro está acudiendo a un sistema de participación, déjenlo y vamos a darle una bofetada en la cara. Vamos a ganarle ahí, participando, sin miedo. Yo invito a eso. ¿Vos sí crees que el Congreso apruebe? Yo creo que el Congreso... Yo no creo que el Congreso apruebe, pero es que a Petro le importa un bledo el Congreso. El Petro está desconociendo las instituciones. Pero me gusta más el pueblo. Yo creo más en el pueblo. Sí, yo creo más en el pueblo. Ha sido Deje que vaya. O sea, me parece buenísimo que el Congreso le diga que no, para que él viole la Constitución, viole la ley de participación ciudadana que exige que el Senado avale. Y que vaya al pueblo y que el pueblo con una gran abstención le diga en la cara que no. Entonces, hay unos caminos todavía. Uno, el Senado. Invito al Senado que le diga que no. Pero dos, que vaya a la consulta. Que vaya a la consulta. Va a violar todo, porque va a hacer unas preguntas idiotas, manejadas, mentirosas, que si usted cree que el día se acaba a las 6. Eso es ridículo. Eso es insultar la inteligencia del pueblo colombiano. Pero aún así, si todos tenemos claro que ese individuo es un tirano, pues démosle una bofetada con sus propias cartas. Y no nos abstenemos y queda derrotado. Él nos espera eso. Entonces, aquí hay más pueblo que dirigentes. Muy bien, hombre Julio, hemos hablado de Colombia, de Medellín, de la revocatoria que nos impidieron ejercer ese legítimo derecho, el trabajo serio que has hecho, tu labor como concejal, hay que decirla públicamente. Quisiéramos concejales de la talla de Julio para que represente los intereses antioqueños en el Consejo de Medellín, o aún en la Asamblea, que la Asamblea es más perdida, pero no debería ser así. De manera que, Julio, gracias por acompañarnos aquí en estos conversatorios que ilustran a nuestra gente
para que vean la importancia de un país democrático y participativo. No, con mucho gusto, y siempre uno debe estar dispuesto a prestarle el servicio a su ciudad, a su departamento o a su país. Uno no puede convertirse, es como Cincinato, recuerda a Cincinato en Roma. Cincinato era un granjero, tenía una finca, y iba al Senado a decirle, venga Cincinato que lo necesitamos. No, y él iba, y dejaba sus instrumentos, sus bueyes, sus herramientas, y se iba a luchar. Entonces todos tenemos que tener la misma disposición. Cuando se llame a una marcha, hay que ir. Que hoy tengo partido de tenis. No, señor, cuelgue la raqueta y vaya a la marcha. Cuando haya que escribir en estos programas que tú haces, eso es una forma de hacer democracia. En una clase en la universidad, en el trabajo, en una conversación, eso es salvar la democracia. Entonces yo soy optimista con la gente que tenemos. Entonces, simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Muy bien, reitero el agradecimiento, Julio. Con mucho gusto, Antonio. Muchas gracias. Bueno.